El día de hoy pues vamos a ver lo que es el método para series de tiempo, el método de proyección de tendencias. Este método de proyección de tendencias, pues más que nada, pues vamos a ver lo que nos muestra lo que es la tendencia lineal a largo plazo de un proceso. Dice el tipo de serie de tiempo para el cual se aplica el método de proyección de tendencia presenta un aumento o disminución consistente a través del tiempo y no es estable como para aplicar métodos de suavizamiento analizados anteriormente. Evidentemente, pues ya vimos varios sistemas de, de suavizamiento. Y también otro detalle, a este método de proyección de tendencias, pues es lo mismo, es el método literal, el método de regresión lineal simple, es el mismo método, pero ahora aplicado a lo que es series de tiempo, a este tema de series de tiempo, ¿sí? Y de hecho, pues vamos a ver inclusive las mismas fórmulas que es con regresión lineal simple, ¿sí? Más adelante, pues vamos a ver la aplicación tanto manual como en Minitab de esta metodología. Bueno, partiendo de este ejemplo, tenemos aquí un ejemplo, dice, vamos a la serie de tiempos de ventas de bicicletas de determinado fabricante durante en los últimos 10 años, que se muestra en la tabla 5.8 y en la figura 5.2. Se observa que el primer año se vendieron 21.600 bicicletas, en el segundo año 22.900 y así sucesivamente. En el décimo año, el más reciente, se vendieron 31.400 bicicletas, aunque en la figura 5.2 se muestra algo de movimiento hacia arriba hacia abajo durante los 10 años. Parece que la serie de tiempo tiene una tendencia general de aumento o crecimiento. Bueno, recuerden que en serie de tiempos lo primordial o el primer paso sería graficar nuestros datos. ¿Sí? Ese es el primer paso, graficar nuestros datos y pues ver qué datos tenemos. En este caso, si se fijan en nuestra tablita 5.8, pues vienen las ventas en miles, ahí pone 21.6, 21.9, recuerden que son miles, digamos el primer año serían 21.600 bicicletas, ¿sí? Y así sucesivamente. Bueno, a lo que vemos aquí, pues hay que graficar nuestros datos. De hecho, si nosotros nos trasladamos a Minitab, vamos a realizar ese ejemplo, ese ejercicio, cómo se hace, cómo graficarlo. Muy sencillo, recuerden que yo aquí tengo mis datos ya. Estos son los datos que vienen ahí en el libro. Y pues para hacerlo más ágil y fluido la explicación. Aquí tenemos los 10 años y las ventas en miles de las bicicletas, ¿no? Para graficar estos datos, nomás nos vamos a la pestaña estadísticas y series de tiempo, gráficas de series de tiempo, y en este caso la gráfica de tipo individual simple, ¿no? Vemos las ventas, tiempo en escala, pues vamos a ponerle eh, lo que sería sello y le ponemos que vienen aquí los años. Recuerden que nomás le pusieron ahí años 1, 2, 3 y así sucesivamente. Y así nos va a mostrar en nuestra eje X de nuestro gráfico. Y pues aquí no hay más que moverle, simplemente aceptar y nos va a mostrar nuestro gráfico. Aquí está, ¿no? Ventas en miles de los 10 años. ¿Sí? Ahí se fijan, pues más que nada, pues no hay tanto pues hay como una seria tendencia a aumentar, evidentemente, en referencia del dato 1 al dato 2 al 3 y así sucesivamente, a excepción del dato 4, del año 4, pues presenta un aumento, siempre está presentando un aumento. Entonces, pues la tendencia simple y sencillamente se supone que tendería a aumentar las ventas. Pero bueno, vamos siguiendo lo que nos indica nuestro ejercicio, ¿no? Y pues esta es la gráfica que acabamos de realizar. Dice, en este caso no se trata de que el componente de tendencia de una serie de tiempo siga cada aumento y disminución, más bien ese componente debe reflejar el desplazamiento gradual, que en este caso es el crecimiento de los valores de la serie de tiempo, es lo como les comentaba. Lo que se muestra ahí más que nada es el aumento en esos datos, ¿no? Nos dice en la tabla 5.8 y en la gráfica 5.12, concordamos que con una tendencia lineal como la que se muestra en la figura 5.13, se obtiene una descripción razonable del movimiento de la serie a largo plazo.
Y dice, los cálculos de análisis de regresión a fin de identificar la tendencia lineal. Recuerde que la descripción de la regresión lineal simple describimos cómo se aplica el método de mínimos cuadrados para determinar la mejor relación de lineal entre dos variables. Bueno, ahorita vamos con las formulas. Bueno, vamos viendo de una vez las formulitas. Bueno, ahorita sacamos este gráfico de tendencia y vamos a determinar lo que es nuestra ecuación de regresión, ¿sí? Como lo muestra aquí en lo sombreado. Pero primero vamos viendo la ecuación de regresión lineal, pues es esta, ¿no? Es y igual a beta 0 más beta 1 x. O también lo pueden encontrar como y igual a más b x. Pero es lo mismo, es lo mismo. Aquí lo único que vamos a proceder es a cambiar, en lugar de tener y, pues vamos a tener t1, ¿sí? Que es en relación al tiempo. Y así para la tendencia lineal y el volumen estimado de las ventas expresados en funciones de tiempo se puede proseguir como sigue, ¿no? El beta 0 sería la ordenada en el origen de la tendencia. El beta 1, la pendiente lineal de la tendencia. Que es lo mismo, los mismos datos que corresponden a la regresión lineal simple, ¿sí? Y pues por consiguiente, pues de igual manera, para obtener lo que es los coeficientes estimados de regresión para beta 1, tendríamos la formulita, que es la misma fórmula para determinar lo que es los valores de regresión lineal, ¿sí? Y ya para poder determinar tanto beta 1 como beta 0, que aquí tiene también la formulita, ¿sí? Y pues bueno, nos dice que por consiguiente, la ecuación de regresión lineal de este método, pues sería T1 igual a 20.4 constante más 1.1 con relación al tiempo. Recuerden que este es el método de proyección de tendencias. Pero bueno, vamos a realizarlo en Minitab y vamos a realizar la gráfica como nos muestra aquí, ¿no? Entonces, para el Minitab, si regresamos a Minitab, vamos a tener que irnos a estadísticas, series de tiempo y análisis de tendencia. ¿Sí? Análisis de tendencia. Estadística, series de tiempo, análisis de tendencia. Y vamos a poner en variable, serían las ventas. Aquí podemos calcular diferentes modelos, ya sea si es lineal, cuadrática, crecimiento exponencial, curva S, logística de Pear-Reed, o inclusive generar algún pronóstico. Ahorita pues no vamos a hacer nada, nomás que vamos a ver si el modelo lineal, vamos a calcular el modelo lineal. Y ¿qué más podemos calcular? Dejen ver. El tiempo, pues vamos a ponerlo, el sello, vamos a ponerle para que en la gráfica nos salga por año. Recuerden que los años le pusimos de 1 a 10 nada más. Aceptar. Las opciones de los títulos, nada, así lo dejamos. También esto sí lo vamos a dejar. Los gráficos igual, los resultados también. Bueno, ya nomás nos queda pues darle a aceptar. Y si se fijan, aquí nos muestra nuestra gráfica de regresión lineal simple. Y recuerden, aquí de igual manera nos muestra pues lo que serían los datos reales, las variables, los datos reales, que sería nuestra línea negrita, y nuestra línea punteada de color rojo, los ajustes, ¿no? Que sería la línea de tendencia, ¿no? Que nos está mostrando. Y el modelo de tendencia lineal, que es de igual a 20.40 más 1.10, ¿sí? Y aquí nuestra variable que podemos ponerle en cuestión del tiempo, lo que podemos ponerle ahí de los datos sería t, ¿no? Que estamos duplicando 1.10 a la constante 1.10. Y tenemos las medidas de exactitud. Las medidas de exactitud, aquí el MAPE, recuerden que si nosotros estamos realizando varios estudios, recuerden que aquí se pueden realizar estudios exponenciales, lineales y de otros tipos. Aquí podemos realizar los diferentes estudios y nos va a salir estas medidas de exactitud. Recuerden que las medidas de exactitud, en especial el MAPE, que es el error porcentual absoluto medio, es el que nos va a mostrar o nos va a indicar qué tan acercados, por así decirlo, están de lo real nuestros estudios. Entonces, en este caso, mientras más bajo sea, va a ser más acertado, ¿no? O más apegado a los valores reales. Entonces sería por así decirlo, el procedimiento que deberíamos de elegir ideal para ese tipo de tendencia, ¿no? Recuerden que podemos realizar diferentes estudios de tendencia. El MAT, que es la desviación media absoluta, que pues más que nada nos va a indicar
para tener una idea de lo extendidos o dispersos que están los datos referente al MAPE. Y la desviación cuadrática, pues que mide la exactitud de la variación ajustada, por así decirlo, la variación, ¿no? Pues en este caso, pues bueno, aquí ya tenemos nuestra ecuación de regresión, que es YT igual a 20.40 más 1.10 por T, ¿no? Que es la variable. Si se fijan, pues es nuestra ecuación de regresión, ¿sí? Y como les comentaba, podemos hacer, para calcular para un modelo cuadrático, un crecimiento exponencial o una curva S. Y pues recuerden enfocarse en el mape que sea menor, ese es el que se asemeja más a los datos reales. También nos indica ahí en el libro, en el folleto, lo que es, pues más que nada, bueno, los datos, ya sabemos que esta es nuestra ecuación de regresión, y nos indica también que podemos hacer una predicción. En este caso nos dice que sustituamos el valor del tiempo de 11 para obtener nuestra predicción. En este caso nos dice 32.5, que eran millones, ¿no? Eran 32.5. Ah, miente, ventas en miles, eran miles. Entonces serían en este caso 32.500 ventas, ¿sí? 32.500 ventas esperan para el año 11, ¿sí? Vean ustedes, esto lo puedo calcular en Minitab, también lo puedo calcular en Minitab. Vamos viendo cómo lo hacemos para calcular esas predicciones, ¿sí? Bueno, como les comento, en el libro nos pide realizar una proyección o una predicción más que nada para el dato 11. En este caso, pues bueno, si nos regresamos a nuestros datos, hay que ponerle generar pronósticos, número de pronósticos 1 y del dato 10 en este caso, ¿sí? Bueno, aquí me salió aquí este error porque lo volvió a aplicar aquí en ventas, pero lo voy a aplicar. Dejen borro esta información. Ahí está. Así ventas, ahí está. Y generar pronósticos del número de pronósticos 1 y iniciar en el origen 10, ¿sí? O sea, a partir del 10 voy a sacar un dato, ¿sí? Del dato 10. Si se fijan, pues el dato 10 es el último dato que nos muestra nuestro gráfico. Entonces, pues bueno, lo voy a dar a aceptar y me debe determinar ahí lo que sería el siguiente dato. Si se fijan, aquí pues ya me tuvo hasta el dato 10, nuestra gráfica, y hizo un pronóstico aquí en el circulito verde que nos muestra aquí. Es el dato 11, si se fijan, aquí debe ser lo que son los 32.500 que corresponde a las ventas que están pronosticadas para el dato 11. Y si se fijan, pues son los 32.500 que corresponden a lo que se calculó en el libro. Y así podemos hacer predicciones, ya sea que sustituyamos el valor y realizamos la multiplicación directamente, o con Minitab hacer diferentes pronósticos. Pues eso es todo lo que se refiere al tema de proyección de tendencias. Recuerden, ahí pueden hacer proyecciones de tendencias de diferente tipo. En este caso vimos de regresión lineal, que pues es bueno, o tendencias del tipo lineal. Recuerden que pueden hacer cuadrática, crecimiento exponencial o curva S. Y recuerden muy bien enfocarse en este dato, lo que corresponde al dato MAPE, que es el que si hacemos varios estudios, el que nos dé menor valor es el que nosotros vamos a elegir. Bueno.